Continuamos estudiando el libro de Esther, que allí en el capítulo, hoy vamos a permanecer un poquito más ahí entre el final del capítulo 7 y el principio del capítulo, perdón, el final del capítulo 6 y el principio del capítulo 7, de los últimos y el último y primer versículo. Ya que, o sea, es un acontecimiento que sucede inmediatamente allí. Fíjense que hemos hablado de lo último, que Amán estaba contando todo a su familia, a sus amigos, a los sabios, aquellas cosas que le habían acontecido, y, y estaba confundido, no sabía qué estaba sucediendo, cómo es que llegaron a darse así las cosas. Vimos que Dios está detrás de todo esto, y sobre todo esto, mejor dicho, y lo que encontramos acá es, lo que comenzamos a ver es, ya hemos visto hace rato, empezamos a ver, que Dios enloquece el consejo del enemigo, ¿no? Eso es lo que hemos visto hemos empezado a ver todo el capítulo 6. Este hombre está tramando un plan y Dios los desbarata por completo, Dios se lo deshace por completo. Y se queda confuso, perplejo, no sabe para dónde va a ir, no sabe qué es lo que va a hacer. Y gracias a Dios por su cuidado, por el testimonio de su poder en todo tiempo. Y como ya hemos mencionado tiempo atrás, en este libro no lo vemos a Dios, no se menciona a Dios, pero es imposible no encontrarlo en las Escrituras, en toda la historia, en cómo Él obra, guarda a su pueblo para llevar adelante sus propósitos. Usted mira el libro de Esther y aunque no esté nombrado, no se nombre, usted lo ve por todos lados al Señor obrando a favor de los suyos. Usted puede ver al Señor cuidando, cumpliendo sus promesas, respondiendo, escuchando las oraciones de los justos, guardando a los suyos, enloqueciendo el consejo. Y es algo precioso, mis hermanos, y espero que cada día que pasa no solamente sea un deleite ver así al Señor en este libro, sino en toda la Escritura. Y no nos quedemos con el deleite solamente. Roguemos al Señor que su palabra obra en nuestro corazón. Obra en nuestro corazón y que no sea solamente, bueno, esto es un asombro y nada más, no. Que podamos mirar a Cristo con gozo y a la vez obedecerlo. Que sea nuestro deleite cada día. El pasaje central del libro, recuerden que estamos en el capítulo 10, versículo 3, y dice así: porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Sí? Lo último que hemos visto se encuentra en el capítulo 6, versículo 14, y el principio ahora, el capítulo 7, verso 1, y dice así: aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y el versículo 1 del capítulo 7 dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Hoy vamos a ver ese día del banquete y vamos a rogar al Señor que en su gracia y en su sabiduría nos permita disfrutar de su palabra y poder ver las cosas como Él las ve y disfrutar de la comunión entre nosotros también, de que Cristo sea formado, de esperar ese día, de verle al Señor cara a cara, de gozar, de purificarnos. El Señor guarda nuestros corazones. Vamos a ver. Amado Señor, te damos muchas gracias por la esperanza que pones por delante a tu pueblo, a tus santos, y que nos lleva, Señor, lleva a tu iglesia a purificarse cada día como tú eres puro, a vivir de una manera justa como tú eres justo, a que si confesamos que tú eres santo, que tú eres nuestro Padre, también nosotros nuestra manera de vivir debe ser santa. Señor, gracias porque tú sostienes a tu pueblo, sostienes a cada uno de tus hijos por medio de Jesucristo. Señor, te agradecemos por el testimonio que encontramos en tu palabra, de tu poder, de tu favor, de tu gracia, de cómo eres fiel, de cómo has cumplido tus promesas,
de cómo el tiempo determinado enviaste a Jesús, Él vino, Señor, y vivió esa vida tan perfecta delante de ti, a la luz de todos los hombres. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por esa ofrenda que subió delante de ti, de esa ofrenda acepta, grata, que ninguno de nosotros, ni siquiera amontonando todas las obras nuestras, no llegan a nada, Señor, en comparación con la ofrenda de Cristo. Pero, Señor, gracias porque por medio de Él, sí, ahora lavados, comprados, redimidos, Señor, podemos presentar sacrificios agradables por medio del Salvador, por medio de Cristo, por nuestro mediador, por aquel que se entregó y nos salvó. Gracias, Señor, por Jesús. Ruego que guarde nuestros corazones en esta noche, en esta tarde, y que podamos disfrutar cada momento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder aferrarnos a ella y esperar al Salvador que ha de venir a buscarnos un día. Tu gracia me acompañe, Señor, para compartir y que mis hermanos también puedan ser edificados y todos aquellos en los cuales puedan escuchar este mensaje, Señor. Padre, tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, recordemos lo último que hemos estado mirando y centrados estuvimos en el versículo 14 del capítulo 6, cuando veíamos eso de ese tiempo corto, de aquello que pasa por poco tiempo, mis hermanos, acá en este mundo, debajo del sol, y es nuestra vida. Y comparábamos eso, ese corto paso, desde aquel cuadro que encontramos en el versículo 14, de la forma apresurada que es llevado a mano y que se le va a terminar su día, que llegó su tiempo, que llegó su hora. Vimos lo corto o el tiempo corto que hay entre banquete y banquete, y eso lo hemos asimilado, como por ejemplo, ya sea con nuestra corta vida, porque fueron horas entre uno y otro, o entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Entonces, si vemos de una forma, por ejemplo, si pensamos entre banquete y banquete como nuestra corta vida, es obvio, las Escrituras hablan de nosotros que toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Eso lo dice Pedro en las Escrituras, citando a Isaías. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sí? Entonces, vemos que Él estaba ocupado en sí mismo, cargado, pensativo, turbado, angustiado, afligido, por cosas terrenales, por todo lo que este mundo ofrece, presenta, y que el hombre ahora se encuentra decepcionado, confundido. Las cosas no le salieron como él esperaba. Y todo lo que tenía, lo que se jactaba, todo lo en que se gloriaba, de nada le aprovechó para este momento porque ya llegó su hora, ya llegó su fin. Vinieron los soldados, los heraldos del rey, la corte real, y se lo lleva. Sin lugar a dudas, es cierto, usted me va a decir, bueno, se va a un banquete. Sí, ¿cuánto tiempo lo disfruta el banquete? Pero por eso mismo estamos hablando de que si comparamos esto con nuestra vida, con la vida del hombre en este mundo, es así de corto, es pasajera, es rápido, es efímera. Estamos corriendo en nuestros quehaceres, en las cosas de este mundo, en lo que busca nuestro corazón, y estoy hablando como si no conociera a Cristo, y de repente atesorando riquezas, peleándome por esto, por aquello, como la parábola que el Señor emplea de este varón que amontonó todas sus riquezas en graneros y por la noche vinieron a golpear su puerta para pedirle su alma. Entonces la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, dice el Señor. Sea rico, sea pobre, hemos visto que en ambas situaciones, todos, Dios no hace excepción de personas, Dios va a tomar cuenta de cada uno de ellos, de lo que Dios nos ha dado, la vida, para vivir para Él, para depender de Él, para disfrutar de Él, para gozarnos en Él. Pero claro, un corazón caído, pervertido, es obvio que esto no lo va a hacer. Pero Dios llama a que el hombre se arrepienta y se vuelva y confíe en Cristo, que es el que le da vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo a quien has enviado. El único Dios verdadero.
Si pensamos en la era evangélica, entre banquete y banquete, entre la primera venida de nuestro Señor y su segunda venida, si lo vemos así, también es corto tiempo, mis hermanos. Por más que hayan pasado 2000 años, 2020 años, lo que usted quiera, como estamos marcando ahora, lo que le marca el calendario. Aún así, comparado con la eternidad, no tiene competencia, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él va a venir. He aquí yo vengo en breve. ¿Y cuánto es breve para el Señor? Según su palabra. ¿Cuánto es breve para Él? Porque algunos, como se ha compartido, como hemos hablado en este tiempo, esa venida del Señor la tienen por tardanza y se burlan. No lo creen, siguen viviendo su vida en libertinaje, en sus propias cosas, en lo que ellos creen. Pero el día del Señor vendrá. Y también eso es representado en Amán. Y hemos comparado las parábolas que el Señor dice, no, parábolas no. Hemos citado Mateo 24, cuando el Señor dice, los discípulos le dicen, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Y Él le dice, las señales no van a ser más que, así como el Hijo del Hombre estuvo en el vientre, perdón, así como Jonás estuvo en el vientre del 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y después las características de los últimos días o de aquel tiempo es que la maldad del hombre se va a acrecentar y que se va a vivir de la misma forma que vivían, como en Sodoma, como en Gomorra, como Noé, en los tiempos de Noé. Cada uno va a estar ocupado en lo suyo, preocupado, angustiado, decepcionado, cargado, casándose, algunos haciendo negocios, todo tipo de cosas. Nadie le creía a Noé, nadie le creyó al otro. Y sin embargo, ambos fueron quitados de ese lugar, la puerta del arca se cerró, Lot fue llevado lejos de ese lugar, y vino el diluvio, después en el otro caso vino el fuego y azufre, y consumió todo, terminó todo. Y así vendrá el Señor, de una manera repentina. Y eso es lo que está pasando acá. Vimos que Amán posiblemente hasta ni siquiera estaba pensando con todo lo que le sucedió en ese banquete que le esperaba con la reina. En ese momento. Anteriormente no lo piensa así. Pero en este momento, con todo lo que le sucedía en su cabeza, con todas las cosas que pasaban, ni siquiera se percató de que había llegado la hora de ese banquete. Y así es el hombre cuando cae de repente sobre ellos la mala red. Cuando es traspasado su corazón con un dardo, dice también la Escritura. Cuando la saeta traspasa su corazón, así son apresados los hombres en el día malo. Dice el versículo 1, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. El invitado de honor no podía faltar. Y estamos hablando, uno de ellos es, o los invitados de honor no podían faltar, uno de ellos es el rey, y el otro es Amán, y es a quien fueron a buscar. Ni tampoco podía llegar tarde. Es el momento preciso, es el momento ordenado, es el tiempo que se había determinado, es la hora que se había acordado, por lo tanto, la corte vino a buscar. La corte del rey, la corte real, los soldados vinieron a llevárselo y van en camino. Por lo tanto, no se podía demorar. Y no es la primera vez que encontramos a Amán compartiendo un banquete o unas par de copas junto con el rey. Posiblemente haya estado en el primer banquete que hizo el rey, ¿se acuerdan? Allí cuando estábamos en el capítulo 1, cuando hablábamos de ese banquete de 180 días que hizo el rey para mostrar su grandeza sobre los príncipes y los gobernantes y los sabios. Posiblemente Amán estaba entre ellos. También posiblemente estuvo o se hizo un banquete o seguramente hubo copas que compartieron en aquel momento en el que él es engrandecido por el rey, en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 3 de este mismo libro, si mal no recuerdo.
También se menciona que compartieron copas en el día en que se dio la sentencia contra el pueblo judío. Cuando, ¿se acuerdan cuando Amán sacó suertes, tiró las suertes y cayó la fecha, el día en el cual el pueblo judío iba a ser muerto? También termina diciendo el relato allí que el rey y Amán se pusieron a beber, sin embargo en la ciudad de Susa había grande lamentación. Y esta es otra de las oportunidades. A diferencia, y nuestro personaje no lo sabe, ahora, por ahora no lo sabe, es que esta va a ser la última copa o el último banquete, que no lo va a disfrutar, pero va a ser la última copa que quizás va a beber, que va a beber con el rey. Algo hemos mencionado, mis hermanos, la última vez de Amán con respecto a que él no va a disfrutar este banquete. Y de hecho lo vamos a ver un poco más adelante, si el Señor nos permite, cuando lleguemos allí, que de hecho están bebiendo, están tomando unas copas con el rey, y de repente el rey le hace la pregunta a Esther: bueno, reina Esther, a ver, llegó el tiempo que me digas qué quieres que haga, cuál es tu petición y cuál es tu demanda. Y ahí se le fueron las ganas de comer a Man, se le habrá ido las ganas de tomar su copa, y todo lo que tenía en mano se le fue, se olvidó. Pero no llegamos a ese entonces todavía. Allí él va a quedar descubierto, va a quedar expuesto, toda su maldad saldrá a luz y llegará a su fin. Pero si pensamos un poco hacia atrás, si vemos un poco hacia atrás, si recordamos, por ejemplo, en el versículo eh, anterior, cuando él, él le cuenta a sus amigos, a seres, sus mujeres, sus amigos, cómo se ve para este banquete, pensemos en un Amán que él se cree importante, y de hecho, a ver, el rey lo engrandeció. De hecho, es una figura importante en el reino. Es una persona, es un caballero, es un caballero en cuanto a el cargo que tiene, pero la manera de verse a sí mismo, el concepto que tiene de sí, va más allá de eso. El hombre se mira mucho a sí mismo. Él, todo para él, recuerden eso. Todo lo está pensando en él. Para él, todo gira en torno en él, para Amán mismo. Entonces es una persona muy egoísta. Él está pensando solamente en sí mismo y nada más que en él. Y cuando la reina, como parte de la sabiduría de Dios, recuerden eso, como así lo vimos, como parte de la sabiduría de Dios, luego de buscar y humillarse por esos 3 días de ayuno que se propusieron con Amán y el pueblo, con Mardoqueo y el pueblo, uh, ella dice: bueno, voy a hacer un banquete, y no da la respuesta al primer momento, sino que dice uno más. Y cuando él sale de ese banquete, cuando le dice a Ceres y a sus amigos, la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. O sea, no hubo otro en el cual la reina pudiera pensar: yo me merezco estar en ese banquete. Yo tenía que estar en ese banquete. No pensó en otro. La reina hizo un banquete, una fiesta, y me consideró a mí. Y es obvio que me va a considerar a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. O sea, este hombre se ve digno o merecedor de estar en ese lugar. De estar en ese lugar. Por eso, antes quizás de irnos a los versículos del 12 en adelante del capítulo 7, podemos ver este banquete que está preparado. Y antes de encontrar el final de que ya todos saben por la lectura en las Escrituras, consideremos lo siguiente: la necedad de este hombre, su orgullo, el egoísmo, lo lleva a pensar y a creer que él es digno de estar invitado en este lugar, que él es digno de participar de ese banquete. Eso es lo que muestra a sus amigos, esas son sus palabras. A nadie hizo venir más que a mí la reina. O sea, me merezco esto. Y hay un pensamiento, mis hermanos, que
que ronda en la mente de las personas y que está... Y es el de ser tenidos por dignos, que a pesar de que todo lo que vivieron, y no se ven malos, sino al contrario, más allá de que pueden hacer un examen superficial sobre sí mismos, pero van a encontrar algunas cosas malas, pero dicen, no, yo soy digno de entrar o de ir, como se dice hoy en día, al cielo. Yo soy digno del reino de los cielos. Yo me merezco estar en el reino de los cielos. Yo me merezco que Dios me reciba en el reino de los cielos. Esa es una idea vaga que anda por la mente del hombre, que cree que merece ser recibido con bombos y platillos cuando toda esta vida pase. Algunos tienen otras ideas, no sé, la reencarnación, todo lo que quieran. Pero algunos tienen una idea, pero hablo de que usted, la mayoría de las personas dicen, no, yo me merezco ser recibido en ese lugar. Yo me merezco el cielo, yo me merezco que Cristo me reciba o que Dios me mire bien y que me acepte. Si toda mi vida me porté bien, cuidé a mi familia, hice esto, fui a la iglesia, algunos dicen eso. Yo merezco todo eso. Merezco que al fin de mi vida deba ser honrado, que este camino en el que estoy me va a conducir a la gloria. Y ese es el pensamiento que también nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Usted y yo también albergábamos ese pensamiento en el corazón. Nos creíamos dignos de acercarnos a Dios a nuestra manera, con nuestras obras. Pensábamos que eso. Yo, de hecho, cuando... No voy a contar todo acerca de mí, pero algo que siempre les menciono. Antes de conocer al Señor, yo pensé que Él era mi amigo. Pensé que caminábamos juntos. Pensé que Él estaba a la par mía. Pensé que Él podía soportar todas mis maldades una y otra vez y que estaba todo bien. Y sin embargo, cuando el Señor tuvo compasión y misericordia, no vi así las cosas como las pensaba. No fueron así. Y gracias al Señor por su misericordia para usted y para conmigo. Si es que usted ha sido alcanzada por Cristo, si usted fue alcanzado por Cristo, si usted fue rescatado por el Señor y por el Salvador. Gracias a Dios que Él nos encontró cuando estábamos perdidos y dispersos como ovejas sin pastor. Hablamos de este tiempo entre banquete y hablamos de esa era evangélica, pero debemos considerar, mis hermanos, que Esther no está pensando en esto. No es que estoy diciendo, bueno, Esther está tomando el primer banquete y el segundo banquete porque está pensando en la era evangélica o en la primera venida de Cristo y en la segunda venida de Cristo. Por favor, estamos mirando la Escritura, esta es la sabiduría que recibe nuestra hermana, ella está procediendo de esta forma, el Señor está también haciendo todo lo que va a hacer a favor de su pueblo y a favor de sus propósitos, y nosotros vemos esto, cómo nos habla de la obra de Cristo, cómo nos habla de su venida, cómo nos habla del carácter de nuestro Señor. Esther no lo plantea así. Pero vemos, mis hermanos, no podemos negar que entre un tiempo y el otro, entre un banquete y el otro, han sucedido muchas cosas. Y así es nuestro corto paso por este mundo, así es la vida de este mundo. Así es de pasajeras. Por más que el mundo tenga 6.000 años, mis hermanos, no tiene comparación con la eternidad. Un día se ha de terminar, un día ha de decir fin. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y eso dará lugar a cielo nuevo y tierra nueva, en donde mora la justicia. Y eso es lo que esperamos, dice Pedro. Pero la primera venida de nuestro Señor, cuando Él vino y habitó entre los hombres y vimos su gloria, da lugar a la predicación del Evangelio. Él mismo
empieza su ministerio, su trabajo, su servicio al Señor, al Padre, en obediencia a lo que Él le mandó, a predicar las buenas noticias, a predicar, a anunciar el Evangelio, a llamar al arrepentimiento a todos los hombres que están perdidos, muertos en delitos y pecados. El Señor comienza llamando a que se arrepientan y se vuelvan a Él, que es amplio en perdonar. Esther está invitando al rey y a Amán a este banquete. Esther está invitando al rey y a Amán al banquete como parte de la sabiduría del Señor. Y eso es lo que vemos. Pero Cristo, mis hermanos, viene a este mundo comisionando luego a sus apóstoles y así sigue a su iglesia, a todos los santos, ese mandamiento de predicar el Evangelio, de anunciar, de ser testigos. Así sigue hasta hoy. Pero no es una invitación como lo encontramos en el banquete que presenta la reina Esther, invitando a Amán y al rey. El Evangelio que se empieza a anunciar en la era evangélica no es una invitación. No es una invitación al banquete, no es una invitación. Si bien es cierto que cuando hablamos de aquel día, el Señor lo presenta como las bodas del Cordero, como las bodas del Hijo y su iglesia, como el banquete, el gran banquete, sería el banquete. Es cierto que la Escritura lo presenta así de esa manera. Pero el Señor no invita a los hombres al banquete. El Señor llama a que se arrepientan y crean en Jesucristo. A que pongan su confianza en Jesucristo. El único camino al Padre. El único que puede reconciliar su vida con Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Aquel que vivió de una forma santa, jamás antes vista ni vivida por ninguno de nosotros, ni será vivida hasta que todo este mundo se termine. A la manera que vivió Cristo no vamos a encontrar un hombre que haya vivido así. Y que haya subido su ofrenda, su vida, ese sacrificio, acepto delante del Padre, de una manera agradable. Y que por ese sacrificio son aceptos los santos en el amado. La Escritura no dice, no nos enseña que el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado y los invito a que se arrepientan y crean en Cristo. La Escritura no dice eso. Jesús no empieza predicando de esa forma. No es una invitación. Ellos presentan el Evangelio, o se anuncia el Evangelio como el Señor lo anuncia. El reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Arrepentidos o pereceréis. No encontramos una negociación. No encontramos algo así como te invito a que te arrepientas o vas a perecer. Eso más suena como una burla o como un mensaje mafioso por otro lado. Pero no es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es que se arrepientan, que crean en Jesucristo o pereceréis. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado de los hombres en el que se pueda encontrar salvación. No hay otro nombre. Seguramente nunca faltan aquellos que van a decir que Dios es un caballero, que Dios es un caballero y que no es irrespetuoso. Y que espera que usted abra su corazón y que está golpeando su puerta y bla, bla, bla. Y nunca van a faltar eso. Van a estar siempre aquellos que van a decir esas cosas. Y eso es una perversión. Como también es una perversión el otro extremo, porque también tenemos aquellos que usan palabras persuasivas de este mundo para de alguna forma persuadir a los hombres de cómo es el llamado del Evangelio. Y usted lo va a escuchar, o se va a escuchar por allí que se dice, no, mirá, la verdad que tenés que arrepentirte, vos tenés que decirle a la gente que, no sé, como para que teman comparar el Evangelio como si toda su casa se está quemando y el bombero no le va a decir que lo invita a salir de la casa, sino que no, el bombero lo va a empujar, lo va a sacar, lo va a forzar. Y así empezamos con muchos ejemplos que no tienen nada que ver con el Evangelio. Va a escuchar ejemplos del médico, del paracaídas, y que sirve si me lo pongo y me promete. No,
Pero eso no tiene nada, no encontramos a los apóstoles predicando el Evangelio de esa forma. No encontramos a Cristo anunciando el Evangelio de esa forma. Encontramos a nuestros hermanos, a nuestro Señor, llamando al arrepentimiento. Porque va a venir un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Dios manda, dice Hechos 17, Dios manda a que se arrepientan, por cuanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Manda. Entonces esas ideas de persuadir, que sería lo otro, una manera de... Es como poner la confianza en las palabras que uno puede inventar para, de alguna forma, tratar de hacerle entender a la persona o mostrarle el estado en el que está. Mis palabras o las palabras del hombre son huecas y no tienen poder. Podemos presentar el ejemplo que sea, pero lo que va a traer convicción es el Espíritu Santo, utilizando la misma palabra de Dios. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor es muy claro, mis hermanos, en el relato del rico y Lázaro, por ejemplo, en esa historia, cuando Él dice, recuerden los argumentos o la petición del rico estando en tormento. Padre Abraham envía a Lázaro que hable a mis hermanos, o envía, si uno se levanta de entre los muertos, ellos van a creer y no van a venir a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Y si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantara de los muertos. O sea, podemos buscar los mejores ejemplos, podemos tratar de alguna forma graficar el mensaje del Evangelio, pero lo único que va a traer convicción y va a llevar a las personas a mirar su condición y dejar de sentirse dignos de recibir o de merecer encontrarse con Dios, es el Evangelio. El único que va a traer convicción es el Espíritu Santo, por su palabra. Y de hecho eso hizo con cada uno de nosotros. Dios abatió nuestro orgullo el día que nos salvó. Dejamos de vernos dignos de merecer entrar al reino de los cielos por nuestros propios medios. Tiempo atrás se escuchaban frases, sí, tiene ganado el cielo. Hoy, de tantas personas, incluso conocidos, que mueren y que pasan, como ha sucedido en estos tiempos. Sí, seguramente está en el cielo. ¿Y qué? No. El único camino, la única verdad y el único que puede dar vida es Jesucristo. Él es el Dios verdadero. Él es el mediador. Él es el que se dio en la cruz para abrirnos ese camino vivo y nuevo para llevarnos al Padre. Para que nos acerquemos con confianza. Para que el hombre se acerque. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Por lo tanto, todo lo demás son ideas vagas que el mismo corazón del hombre pervertido genera y cree. Y en pos de eso vive. Hasta que, si en la misericordia del Señor, salva y la persona empieza a mirar a su Señor. Primero, le inunda el terror, porque ve su condición. Ve cuánto ha pecado contra Dios. Ve, de alguna manera, en parte de la santidad de Dios. Y también ve la gracia de Dios al enviar a Jesucristo para recibir perdón de pecados. Solo el Espíritu Santo traerá convicción de pecado por la palabra de Dios. No las palabras persuasivas o los ejemplos. Recuerden lo que dice Pablo, agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Y él mismo le dice a los hermanos en Corinto, yo no vine con ustedes con palabras humanas, yo no vine con ustedes con sabiduría humana, con palabras que se escuchan por acá y bueno, de alguna forma trato de hacer lo que de alguna forma puedan parecerse al Evangelio y eso les traigo como ejemplo. Bueno, ven, no. Pablo dice, no me propuse
saber otra cosa entre ustedes sino Cristo crucificado. Pero de no suceder esto, si Dios no intercede en la vida, si Dios no hubiese intercedido entre usted y yo por medio de Cristo, si Cristo no hubiese venido, si Él no hubiese rescatado nuestras vidas, si el Espíritu Santo no nos hubiese llevado convencido de nuestro pecado, de nuestra condición, estaríamos igual que Amán. Pensaríamos igual que Él. Y obvio que me merezco ir al banquete. Es obvio que me merezco, lo tengo merecido, me lo gané. ¿A quién más? Y bueno, acá estoy. Si Dios no hubiese interferido en su vida, mis hermanos o mis hermanas, usted estaría pensando de la misma forma que Amán. Usted estaría viviendo su vida pensando que es merecedor del reino de los cielos, pensando que es merecedor de Jesucristo, que Dios tiene que hacerle un lugar y hasta quizás sentarse a su derecha o a su izquierda. Y gracias a Dios por Cristo y su misericordia para con su pueblo. El corazón caído todo lo pervierte, se burla, lo toma en broma, es orgulloso. Si de alguna forma se imagina, ustedes, si de alguna forma se imagina lo que se dice hoy, bueno, como el cielo o el paraíso, si de alguna forma trata de hacerlo, bueno, piensa que todos los que van ahí son aquellas personas que no hicieron muchas cosas malas, y los exceptuados son aquellos que hicieron algo gravísimo que no tiene perdón. Y si piensan, algunos piensan, bueno, no voy al cielo, voy al infierno, y ven el infierno como, o el lugar del castigo eterno como algo liviano. Bueno, voy a estar ardiendo un poco, pero haciendo lo que me gusta. Y así las ideas desfilan por la cabeza, por el corazón, y aún así siguen en su orgullo y creen que están bien y que merecen ser aceptados por Dios, o que todo va a salir bien. Pero el mandamiento de Dios que proclama la iglesia, que no solamente que proclama, sino que vive, o sea, la iglesia vive el evangelio y lo anuncia, está lejos de ideas perversas o egoístas que los hombres tienen en la cabeza. Está lejos. Dios manda que se arrepienta. Y está lejos también de ser un mensaje de terror, porque la iglesia no lo anuncia de una forma jactanciosa, no lo anuncia con orgullo, sino la iglesia anuncia el evangelio con un ruego, como lo dice Pablo en 2 Corintios 5. Con compasión, porque así también fue rescatado. Os rogamos, en el nombre de Dios, os rogamos por Cristo, que se reconcilien con Dios, dice Pablo. Es un ruego. Fíjense en que no hay una amenaza para la persona. Ah, mira, si no te arrepentís, y no sabes lo que te espera. No sabes lo que te espera. La iglesia, mis hermanos, no invita al hombre a venir a Cristo. La iglesia llama a que los hombres se arrepientan y vengan a Cristo, porque Él es digno. Y la única manera de que van a predicar o que predica la iglesia con compasión es considerando la misericordia que recibe en Cristo, considerando la condición en la que se encontraba ella. Es como les compartía hoy, ¿se acuerdan en la mañana cuando hablábamos y les decía el Salmo 73? Cuando allí él dice, hasta que entrando en el lugar santo comprendí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cuando Dios quita el velo de su pueblo, de sus santos, de sus hijos, que son rescatados, es quitado el velo, se ve la condición de cómo estamos. Y también por esa compasión nos lleva a predicar el Evangelio a aquellos que están muertos en delitos y pecados.
Aquellos que se burlan, aquellos que se jactan, aquellos que se creen dignos de ser recibidos, de ser aceptados en el reino de los cielos. Por sus méritos, ¿eh? No es que se creen dignos por Cristo, por sus méritos. Y también dentro de la iglesia puede que estén, o puede que exista un corazón que está confiando en sí mismo para acercarse al reino de los cielos. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Porque el día que estemos delante de la presencia del Señor y usted está confiando en su justicia, grande será su ruina. Grande será su ruina. Solo la obra sobrenatural de Dios puede llevar a muchos o a quien quiera a aferrarse de Jesucristo, a asirse del Hijo de Dios, a confiar en su justicia, a despojarse de sí mismo para aferrarse de la justicia de Cristo y no estar vestidos de su propia justicia. Eso le pasó o eso le pasa a todo santo que viene a Cristo y encuentra perdón. Ve que en vez de estar vestido lujosamente, lo único que tiene son trapos inmundos y que huele mal y que está completamente roñoso, sucio, maloliente. Pero sin embargo Cristo puede lavar, limpiar y vestir con su justicia, con su santidad, con su gracia y con su favor. Y por supuesto que la iglesia anuncia el Evangelio en este periodo, en este tiempo, entre banquete y banquete, entre la primera venida y su segunda venida. Eso es lo que anuncia la iglesia. Ese Cristo que tiene poder para transformar las vidas. Predica un evangelio saqueando el botín de aquel hombre fuerte que fue atado. Y ahí también podemos comparar al mismo Amán, siendo trastornado, atado por Dios, imposibilitado de actuar como se venía proponiendo. Pero fíjense también cómo podemos comparar ese cuadro cuando Cristo vino, ató al hombre fuerte, que esto es el diablo, y empezó a saquear el botín, estos son las almas, por medio de la predicación del evangelio. Y sacarlo de la potestad de Satanás para que se conviertan a Dios. La confianza, mis hermanos, no está en hacer o en el modo de predicar, sino en el Señor. Encontramos a un Pablo, por ejemplo, pensando en el anunciar el Evangelio, preso en Filipos, en la cárcel, pero sin embargo, con todas sus fuerzas, aún dentro del Evangelio, dentro de las cárceles, perdón, se hace patente, se hace notorio por quién está preso, y aún allí sigue predicando el Evangelio. Y cuando muchos pensaban hacerle daño, o de alguna forma traerle dolor, causarle dolor, y de alguna manera predicaban el Evangelio, o predicaban el Evangelio por contienda, por envidia, Pablo dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo predicaba el Evangelio, no confiaba en lo que él hacía, sino que confiaba en el poder de Dios. Y sabía que Dios tiene poder para salvar a quien quiera, donde quiera y como quiera. ¿A qué lo anuncia a Cristo por contención? Bueno, Dios puede aún, creo, salvar por aquel que lo predica de esa forma. No es que esté de acuerdo por la motivación, sino que Dios puede salvar de esa manera. Y vemos a un Pablo predicando, anunciando el Evangelio, para que el hombre se despoje de sí mismo y ponga la confianza en Dios, que un día lo va a ver cara a cara, un día se va a encontrar cara a cara, y Dios le dará el pago personalmente. Aquellas palabras, mis hermanos, aquella palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, nos alcanzó y nos llevó a Jesús. El orgullo que había por nosotros mismos, la jactancia, la vanagloria, es abatida en ese mismo momento.
De manera que humillados nos acercamos a Cristo buscando perdón, rogando que su gracia nos guarde, buscando un refugio en Él, que nos guarde de aquel que estaba a punto de terminar y que puede terminar con nuestra vida, que nos libre de la ira venidera. Y aún hoy, mis hermanos, puede que en esa esperanza de verle a nuestro Señor cara a cara, todavía existan cada tanto iniciativas del orgullo de levantarse en nosotros mismos, pero debe ser abatido otra vez al mirar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, al considerar su obra, al considerar su humillación, al considerar su persona, aquel que podía jactarse, aquel que vivió de una forma perfecta, se humilló. En ningún momento se enorgulleció. Jesús, que lo hizo todo perfecto, todo bien, en ningún momento se enorgulleció, en ningún momento buscó los aplausos. Y eso nos golpea, eso nos hace bajar de donde nos hemos subido. Y nos lleva a poner la confianza en aquel, otra vez, en su Hijo, en Jesucristo. El testimonio de nuestros hermanos es, por ejemplo, ustedes piensan o recuerdan, Juan el Bautista. Yo los bautizo con agua, pero detrás mío viene uno que yo no soy digno de desatar ni siquiera encorvado la correa de su cabeza. Yo no soy digno de eso, de hacer eso para aquel que está tras mí. Ese los va a bautizar en fuego. Yo no soy digno. Y eran parientes. Y sin embargo Juan en ningún momento abusó de la confianza o de la parentela. Al contrario, él ve a Cristo como tal, como mi Redentor, como mi Señor, como mi Salvador, como el único que me puede rescatar y perdonar. El centurión le dice las palabras al Señor: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo no soy digno. Y lo vio como tal, lo vio como Señor, lo vio como Rey, lo vio como Salvador, lo vio como mediador. Yo no soy digno de que venga bajo mi techo. Si pensamos en Pablo, el apóstol, dijo: yo no soy digno de ser llamado apóstol de Jesucristo porque perseguía la iglesia de Dios. Yo no soy digno, yo no merezco esto. Yo no merezco esto. Cristo, mis hermanos, su obra abate el orgullo de todo hombre. Aquel que está enalteciéndose a sí mismo, cuando Cristo lo alcanza, lo hace humillarse, despojarse de sí mismo y aferrarse de la justicia de Él, de Cristo, no la suya. Sin desmerecer ni menospreciar el sacrificio del Señor, al contrario, nos aferramos a Él. Damos gracias al Padre por tanto favor y misericordia encontrados en Cristo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, pensemos en nuestros hermanos o preguntemos, y de alguna forma podríamos preguntar a nuestros hermanos: si cómo se ven ellos, o cómo se verían ellos en su propia justicia ante las declaraciones de Dios en su palabra por cada uno. Y por ejemplo, les voy a mencionar uno. ¿Qué le respondería Abraham a usted si usted le preguntaría: Abraham, la Escritura dice de que vos sos amigo de Dios? ¿Usted cree que Abraham confiaría en sus propios méritos, en su propia justicia para que se haya llegado a decir eso de él? Él diría: no. Yo no soy digno de ser llamado amigo de Dios. Yo no soy digno de mi Señor. Pero por Él tengo entrada a ese banquete eterno. Por Él tengo entrada al reino de los cielos. ¿Qué le respondería a David si usted le pregunta a David: la Escritura dice de vos que tenés un corazón
acorde o conforme al corazón de Dios. ¿Qué piensa que le diría David? No, yo no soy digno. Yo no soy digno que se escriba o que se diga eso de mí. Porque en mi justicia yo no merezco eso. En mi manera de vivir yo no soy digno de eso. Pero por Cristo, sí. Por Él sí. Por Él tengo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué pensarían aquel listado grande que encontramos en Hebreos 11, por ejemplo? Si usted le preguntaría o les dice, bueno, ¿qué piensan cuando Hebreos dice que el mundo no es digno de ustedes? El mundo no era digno de ustedes. Sí, la realidad es que ellos no se fiarían de ellos mismos, sino que le responderían que es por su confianza en Cristo, no por ellos, no por ellos. De hecho, puedo pensar en Cristo mismo en la cruz, citando el Salmo 22, cuando Él dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tú eres santo, que habitas en la alabanza de tu pueblo Israel. Pero después más abajo dice, pero yo soy gusano, oprobio de los hombres. Cristo mismo, con toda su manera de vivir perfecta, al momento de la cruz, se vio a sí mismo como eso. El Evangelio, mis hermanos, que anuncia y vive la Iglesia, despoja de todo merecimiento terrenal, glorias pasajeras, para exaltar a aquel que es digno. Y lo único que nosotros podemos confesar y sentir y decir hoy en día por nosotros mismos, por nuestra propia justicia, es, sí, yo soy digno, pero yo soy digno de un castigo eterno. Es como la confesión de los ladrones en la cruz. Cuando uno le dijo al otro, mira, la verdad que nosotros sí merecemos estar aquí colgados, pero Cristo, Él no merece estar allí. Pero por estar colgado en esa cruz, por haber padecido y por haberse levantado entre los muertos, el Padre ahora nos acepta a nosotros en el amor. La Iglesia anuncia en el Evangelio para poner las esperanzas en Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, para poder el hombre reconciliarse con Dios, vivir para Dios, disfrutar de Dios y limpiarse en esperas de aquel día, de aquel momento. Ya sea que nosotros vayamos a Él o que Él venga a buscarnos. Pero la Iglesia tiene esta esperanza y se purifica a sí mismo como Él es puro. Como vimos, Amán sabía del banquete, o sea, en todo esto que ha pasado él sabía del banquete, pero en su turbación ni siquiera se preparó, eso es lo que estamos también pensando, ni siquiera se preparó, llegó el día y con el rey fue al banquete, y quizás algo que pasó por su cabeza en ese momento que era llevado para ese momento del banquete es, bueno, de alguna forma, bueno, todo me salió mal en estos últimos tiempos, en estas últimas horas, pero bueno, algo de consuelo me queda, es que voy a ese banquete. Es un poquito de mimo, un poquito más de mimos para el orgullo, ¿no? Y así es la idea que albergan muchos también, casi al borde del fin de sus días. Sin embargo, por la justicia del hombre, o el hombre no se va a justificar por los mandamientos o por las obras o por lo que haya hecho. El hombre es justificado en Cristo. De otra forma, usted va a ser visto como un desconocido. ¿Se acuerdan los ejemplos de las parábolas que enseña el Señor de las 10 vírgenes? Que 5 eran diligentes y que estaban velando y que buscaron el aceite para la iluminación. Y las otras 5 ociosas, esperando la voz del amado que viniera
y ella, y de repente, dormida, se escucha la voz del amado, y las 5 que estaban preparadas entran con el amado, y sin embargo las otras cuando vienen después golpean las puertas y dicen, yo no las conozco, o yo no los conozco. Bueno, en su justicia, nuestra justicia, Dios no nos conoce. Dios no conoce. No es que no sabe quién es usted, Dios no lo conoce, porque no está en Cristo, porque no está en Él. Sin embargo, muchos se tienen por dignos de participar del banquete, o de esa boda, o de ese tiempo, o de ese lugar. Como por ejemplo, un día mientras el Señor hablaba acerca de las motivaciones por las cuales uno hace las cosas, no esperando algo de los demás, en Lucas 14, por ejemplo, versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No sé qué estaba pensando este hombre, o por lo que escuchó de alguna forma se vio como merecedor también de ese, porque el Señor está hablando de en la resurrección y la recompensa de los justos en aquel entonces, por el hecho de no buscar lo suyo propio, de no estar esperando a cambio de los hombres. Y este hombre dijo, bienaventurado aquel que coma el pan en el reino de Dios. Y bueno, pero no es así de fácil, no es así de que cualquiera, como quiera, lo va a hacer. Dios ha establecido de que el hombre venga a él por medio de Jesucristo y no hay otro nombre dado a los hombres. Estuvo entre medio de ellos, y el Señor va a empezar a hablar de esa parábola de las bodas, de la cena, cuando muchos empezaron a excusarse, ¿se acuerdan? No, yo me compré una yunta de bueyes, yo me acabo de casar, yo me compré un campo, lo voy a ver. El mismo hijo del anfitrión estaba entre ellos e hicieron lo que quisieron. Lo despreciaron, no le creyeron, se burlaron. Así muchos se tienen a sí mismos por dichosos, por bienaventurados, con la confianza en que estarán allí ese día, en aquel banquete, y lo disfrutarán. Sin embargo, al igual que Amán, serán envueltos en turbación. Quizás esperarán con descaro disfrutar aquel momento, pero sin embargo grande va a ser su ruina. Y grande va a ser la sorpresa. Hay un ejemplo que dice el Señor de aquel varón que hizo también las bodas. El padre de familia le dijo, amigo, ¿y se acuerdan aquel que llegó o que estaba allí no vestido de bodas? Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto no es que alguien de alguna forma va a tratar de engañar a Dios y va a tratar de llegar, no, de ninguna manera. Dios no puede ser burlado. Lo que nos enseña el pasaje es que cualquier persona, toda persona que esté vestida de su justicia en sí mismo, no tiene lugar en el reino de los cielos. No va a disfrutar del banquete en Cristo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pablo, para terminar, él dice en Filipenses, en el capítulo 3, cuando habla de todo aquello que él podría gloriarse o jactarse en su sangre, en que él era de los fariseos, que era de la tribu de Benjamín. Él dice, cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Quiero ser hallado en Él.
no mi propia justicia. El día del Señor se acerca, el día del banquete, el día que le veremos cara a cara, se acerca. Y gracias a Dios, Pablo dice, a todos los que aman su venida, también lo dice, ¿no? En Timoteo. Gracias a Dios por eso. El punto es también en quién estás confiando. ¿En qué estás confiando? ¿Cómo es que ese día, ese momento, la obra de Cristo, es de consuelo para tu alma para cada día? ¿Es de ánimo para nuestra alma cada día? Saber que un día le veremos cara a cara. ¿Es esperanzador ese mensaje para nosotros? ¿Estamos confiando en la justicia de Cristo? La justicia de Cristo nos lleva a hacer morir a nosotros mismos ese orgullo, esos deseos carnales que batallan contra el alma. ¿La obra de Cristo nos lleva a eso? ¿O estamos parados aún todavía en nuestro propio orgullo, en nuestra propia justicia, en nuestra propia existencia? Bueno, espero que Cristo obre en nuestros corazones y que seamos hallados en Él, solamente en Él. Y que cada día que pasa podamos disfrutar de esa salvación que el Señor nos ha dado, ya como se decía hoy, como ese preámbulo de verle a nuestro Señor cara a cara. Amén. Oremos al Señor y continuemos con el tiempo que resta de la reunión. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Padre, Señor, te damos gracias por Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor. Aquel que se entregó y se dio a sí mismo para salvar, rescatar, comprar, adquirir un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que anuncia tus virtudes, un pueblo que guarda tus mandamientos, un pueblo que se goza y está satisfecho, completo en ti, Señor. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por la propiciación de nuestros pecados. Ruego, Señor, que guarde nuestro corazón hasta el día de tu venida, hasta el día de verte cara a cara, hasta el día que decidas, Señor, si es que quieres llevarnos antes de que tú vengas. Pero, Señor, guarda nuestro corazón para no pecar contra ti. Guárdanos en la tentación, líbranos del maligno, Padre, porque tuyo es el reino y el poder. Por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo oramos. Amén.